Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Qué gusto, Andrés Mares, tenerte aquí en el programa. ¿Cómo Bienvenido, estás? Andrés. Gracias, bien, buenos Ya días. cerrando Elena. prácticamente año. Ya Y hay cerramos. quien carga el costal, así como Santa, pero en lugar de regalos carga el costal de resentimiento, de Así es. celos. Ay, es que mi Emociones cuñada, es que el de acumuladas. junto, es que el vecino. ¿Qué onda con estas emociones? Bueno, empezamos por considerar que no están siendo consideradas de acuerdo a su naturaleza. O sea, pensamos que las emociones son el objetivo de nuestras vidas o que vivimos para sentirnos bien. Y ahí empieza la falla, digamos, de origen, porque la realidad es que las emociones, como muchas otras realidades de nuestra naturaleza, tienen una función de medio más que una función de fin. Las emociones son señales que nos indican que hay que proceder de una manera distinta o hay que procesar las cosas de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver a las emociones, particularmente las negativas, como las enemigas, como algo que hay que vencer, como si fuera una gripa, como si fuera una migraña, y entonces hay que recurrir al remedio para que nos deje de doler la tristeza, el enojo, la frustración, más bien contemplarlas como lo que son, indicadores de que necesitamos promover un cambio o en nuestra manera de procesar las cosas o en nuestra manera de proceder ante ellas. Si no, nos la vamos a pasar luchando contra ellas y ya... Y además increciendo, como se dice en la Exacto, música. no va a haber el cese de eso. Exactamente. Sí, el tema emocional es un tema que nos acompaña como eso, como indicadores. Si yo siento tristeza, tengo que hacer algo respecto a la pérdida que estoy experimentando. Si yo siento angustia, tengo que hacer algo respecto a mi percepción o realidad de que estoy manteniéndome pasivo o se me está saliendo de control alguna situación. Si yo siento frustración, bueno, pues entonces tengo que ponerme manos a la obra y retomar el sendero del éxito en mi vida. Y así, cada emoción nos genera un tipo particular de incomodidad para que no nos quedemos en la zona de confort. O sea, en el mismo lugar. En el mismo lugar, para que no nos conformemos, para que no nos estanquemos. Pero mucha gente no te ha escuchado esto, no lo ha entendido bien. Así es. Porque hay iracundos que van por la vida y tienen 50 años manejando, bueno, no manejan la ira los maneja ellos. Así es. O los celos, o la emoción que tú me digas. Entonces, Exactamente. ¿puede llegar a formar parte de qué? ¿De tu personalidad, de tu vida, de así soy, o nos viene de familia o qué? Bueno, hay una parte nativa, vamos a decirlo así, que viene por el temperamento. Sí. ¿No? Hay 9 pasiones que configuran la naturaleza humana, como ya lo hemos reflexionado en otro contexto. Y cada pasión se traduce a un tipo de emoción característica en nuestra manera habitual de reaccionar ante la vida. Pero también hay que entender que mucho es una construcción de la personalidad. Es decir, mucho tiene que ver con significados y percepciones, que a su vez son el resultado de la biografía de cada uno de nosotros y de la cultura de la que surgimos a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel social. Entonces todo eso combinado nos hace seres reactivos hasta que descubrimos justamente que nos podemos hacer cargo de nuestras vidas siempre y cuando dejemos de obsesionarnos con el cómo nos sentimos, para más bien centrar nuestra atención en identificar el código que la emoción nos quiere mandar como señal de cambio personal. O sea, las emociones, si les ponemos atención, algo nos están diciendo que habrá que trabajarlo. Exactamente. Nos Es están como el mandando un síntoma mensaje. Ajá. Sí, de algo que Hacia está dónde pasando. movernos. así es. Ya. El problema es que no les prestamos atención. Las evadimos, las reprimimos, las negamos. Entonces ahí se O hasta queda. las bloqueamos, O las luego, bloqueamos, ¿no? sí, Las dejamos, claro. no dejamos que se sientan. Así es. Y entonces nos hacemos caso omiso al mensaje de cambio que nos están planteando. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a somatizar las emociones acumuladas a las que no les prestamos atención. Claro. Y empiezan ya los desórdenes fisiológicos. Ya te empieza a doler algo. Ya te empieza a doler algo
ya empieza a fallarte Enfermarte. algo, sistémicamente hablando, y todo porque la emoción no ha sido canalizada a través de la acción. ¿Cómo canalizar una emoción? Bueno, dependiendo del origen, si la emoción tiene que ver con una percepción, la canalizas cambiando tu mentalidad. ¿Y cómo sabes si es de percepción o de alguna otra forma? Porque cuando no tiene un fundamento en la realidad, entonces a fuerza es un tema de percepción. Es la loca de la casa, como le llamaba Santa Teresa, Te ¿no? La estás haciendo imaginación. tú la historia pero a lo dentro de la mejor cabeza. sí Así es. sí hay una razón real, digamos. Se habla mucho ya del cuñado incómodo, ¿no? Que, bueno, yo no lo tengo, pero los cuñados se pelearon por lo que tú quieras. Y entonces en cada Navidad vuelve a resurgir ese coraje, ese resentimiento. Es algo real. Se pelearon hace 20 años y hoy todavía tensan la reunión. Sí. ¿Cómo manejas una situación Bueno, ahí hay así? que tener claro, Ame, que si bien el caso que pones es una emoción o un sentimiento fundamentado, o sea, validado por la realidad, En algo real, sí. por el tiempo que ha transcurrido ya es desproporcionado. Sí. O sea, al final el trabajo sobre las emociones tiene que ver con si es válido cuidar que sea proporcionado y si no es válido, entonces desterrarlo porque tiene que ver con una percepción distorsionada de nuestra parte. Sí, yo digo ponerle fecha de caducidad. ¿no? Claro. Claro. ¿Cuánto te dura un duelo? ¿Se murió alguien? Sí, claro que estás triste, pero Así ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto Así ya es. se pasa de lo permitido? Sí, digamos? un duelo, un resentimiento, Claro. ¿no? Que una frustración, que si no les pones efectivamente una fecha de caducidad, que a ver, no se trata de una precisión cronológica, Sí, no, es Sino el yogur que- o la crema del refri, sí. que no me case con esa emoción. Sí. Porque el problema ya de fondo se da cuando te identificas con la emoción. Claro, ya se vuelve crónico. Se vuelve Y crónico. parte de ti, ¿no? Y el caso del iracundo que señalabas al inicio, pues ya dice, pues así soy y qué. Claro. No, es De que estar enojado ya soy enojón. ya soy enojón, exactamente. Y no, la realidad es que no has escuchado el mensaje de tu enojo. A lo mejor es un mensaje de que tienes que ser más asertivo, de que tienes que ser más prudente, de que tienes que ser más exigente contigo mismo, qué sé yo, o más flexible. Y además, ¿con quién estás enojado? Porque a veces aparentemente estamos enojados con el otro y probablemente, muy probablemente, estemos enojados con Claro. nosotros porque no hemos conseguido lo que el otro consiguió, por Así lo es. que tú quieras. Pero ¿con quién es el enojo? Así es, por eso Carl Jung, con todo acierto, hablaba de cómo proyectamos la sombra personal en la forma de ser de otros. Lo que te choca, Te checa. te checa. ¿no? ¿Y hacia dónde movernos, Andrés? Ya una vez cachándonos que sí estamos dejando que esas emociones nos invadan o esas emociones se instalen, esas emociones ya estén viviendo conmigo. ¿Cómo empezar a hacer este trabajo? ¿Hacia dónde tendríamos Primero hay que voltear hacia la realidad, ¿no? Y responder a la pregunta, ¿en qué me baso para sentirme así? Porque el Y ser primer honestos, punto, obviamente. Claro, sí, completamente, porque el primer punto es identificar justamente si se cumple con el criterio de validez. Porque si no cumple con el criterio de validez, no tengo que trabajar nada sobre la realidad, tengo que trabajar sobre mi manera de ver las cosas. Si palomeo y sí cumple con el criterio de validez porque hubo un pleito real, ¿no? Porque hubo una pérdida real, etcétera, entonces el siguiente criterio que tengo que validar es el de proporción. O sea, ya entendí por qué me siento así. Ahora, ¿qué tengo que hacer para sentirme mejor? Y hay que tener claro que este es un examen que corresponde a la conciencia resolver, no al consciente. Porque el consciente tiende a dar vueltas, el consciente está hecho Y a para el mundo culpar a tangible, otros, para sí. la ciencia, para lo observable, Y ahí se para lo queda. cuantificable. Sí, claro. Sí, pero Dando vueltas y Pero vueltas ya y en vueltas. otros se hace bolas el engrudo, como se dice coloquialmente, Ajá. y no hace más que incrementar la experiencia de frustración en uno mismo y hacia uno mismo. Exactamente. si ya cachamos que, bueno, sí fue real en su momento, está desproporcionado porque ya pasó mucho tiempo o porque no era para tanto. porque es muy ¿no? exagerado. Que todo el mundo te dice, ay, no era para tanto. ¿Qué hacer? Vas, pides disculpas, limas asperezas, trabajas en ti. ¿Cuál es el camino? Depende, si tiene que ver con otra persona, pues lo que suele proceder es una reconciliación. Pero si tiene que ver, por ejemplo, con fracasos continuos, ¿no? O con rechazos continuos, ahí definitivamente el trabajo tiene que volcarse sobre uno mismo. Es personal, totalmente. Sí, porque se nos olvida la ley de la causa y el efecto.
Entonces, si seguimos obteniendo los mismos resultados, es porque seguimos Haciendo generando lo mismo. las mismas causas. Estamos haciendo lo mismo. O sea, cámbiale. Claro, exactamente. Ahora, insisto, es un examen de conciencia. Uno tiene que estar completamente relajado, uno tiene que estar en el modo humilde, yo le llamo, porque es el modo objetivo. De decir, a ver, si sigo obteniendo estos resultados es porque yo estoy equivocándome en algo. Y entonces ya el enfoque se ha de centrar en descubrir en qué me estoy equivocando, Claro. más que en por qué me va así, El ego nos puede estar estorbando completamente. para darnos cuenta y Nos ser va- honestos y ser claros. Nos va a sabotear, Sí. de hecho. Por eso sirve mucho el esquema de mentoría, el esquema de confidencia con un amigo, pero con alguien que te confronte, ¿no? Por eso los coaches tenemos tanta chamba, porque tenemos, bueno, los buenos coaches procuramos confrontar a la persona con la realidad. Aunque no sea go- agradable para la persona. Principalmente si no es agradable Tiene para la que estar persona, humilde, claro. porque ahí va a estar la clave. ¿Sí? Si no dicen, Sí, la "Ouch", incomodidad te después de mueve. la confrontación, claro, entonces no diste con el clavo. Sí, porque luego tenemos amistades o familiares que les cuentas tus penas y nada más te están ayudando a lamerte las heridas. Ay, sí, pobrecita. O van a tú buscar tan consolarte. buena. No Pero hasta necesito ahí. consuelo, necesito sanar esto Claro. que tengo dentro. Necesito confrontación. Yo creo que es muy buena época, estamos muy a tiempo Claro. de llegar a allá estos festejos de fin de año con menos dolor, porque no se vale que nos siga doliendo lo mismo, ¿no? Porque además a quien le sigue doliendo es a uno mismo. Sí, La vida sigue. Dijeras, el dolor transforma la realidad. Bueno, No. pues súfrele. le tengo coraje Pero no. al cuñado, pues el cuñado le vale Cuñado. gorro. Y sigue su vida A y lo el mejor, cuñado ya ni te claro, pela y ahí claro. vas tú caminando Y con tú el es- rencor. O a lo mejor ni Estás enterado. envenenado, claro. Exacto, sí, sí. ¿En dónde te encontramos? ¿Ya tienes Sí, redes? ya. Ese fue Buenísimo el propósito contenido. de este año. Ese Tener fue el que pensar propósito. en el Lo siguiente. logramos, nos Sí. sentimos Muy bien. responsables. Gracias a la presión de ustedes. Ahí están las redes, que es Andrés Mares-MX, Ajá. en Instagram y en Facebook. Y mi tradicional y Ese arcaico correo info@andresmares.com. Ese nunca lo vayas a quitar. No, eso es jamás. parte de Tú ti. ves sumando, tú ves Sí, sumando aunque nadie cosas. me escriba, lo voy a seguir dejando. Gracias, Andrés contrario. Mares. Nosotros vamos a hacer una pausa. No se vayan, estamos en confianza. Estamos de vuelta. Ana Descalzo está con nosotros como todos los viernes. ¿Cómo estás? Bienvenida, Bienvenida. Anita. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, contentas Bien. de tenerte aquí. Ay, Vamos a me encanta. hablar de las orcas. De las orcas, sí, uno de los animales yo creo más interesantes que hay. Y que a ti te apasiona. Y muy peligrosos, ¿verdad? Son, Claro, sí. Son en inglés bravos. le dicen killer whale, ¿no? Sí. Como ballena asesina, también le dicen así. Sí. En España lo dicen asesino de ballena porque es la Asesino de traducción ballena. literal y digo, ay, no. Bueno, se dieron a entender. La orca, ¿es una especie de ballena? ¿Es mamífero? ¿Es qué? Es un mamífero marino y Sí. es que esa es una clave bien importante para lo que vamos a platicar hoy, que es que los mamíferos marinos, al igual que nosotros, son mamíferos. Entonces, ahora que vamos a hablar de un montón de cosas bien apasionantes, que vamos a decir, órale, nosotros hacemos lo mismo, tiene todo el sentido. Claro. ¿Por qué? Porque pues también son mamíferos. Hay que, más o menos poniendo en contexto su historia evolutiva, nosotros, la vida surge en el mar, se desarrolla y después algunos organismos migran hacia la tierra. Dentro ya de los organismos que están en la tierra se desarrollan un montón. Dentro de los vertebrados se desarrollan ya afuera, por ejemplo, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que somos nosotros. Después, algunos mamíferos deciden regresar al mar, que son los mamíferos marinos. Pero ya tienen en ellos toda esa historia evolutiva que tiene todo aquello que tenemos los que somos mamíferos. Entonces, de ahí vienen cosas bien interesantes. Y por eso, un delfín, una ballena jorobada, una orca, son bien diferentes en estructura, en comportamiento, en hábitos, en todo, a un pez, ¿no? Son bien distintos. Entonces, bueno, con este contexto vamos a hablar justo de las orcas, que son cetáceos, igual que por ejemplo una ballena azul,
pero son odontocetos, que quiere decir que son cetáceos que tienen dientes. Y los cetáceos que tienen dientes principalmente son los delfines. Entonces ellas están en el mismo grupo donde se encuentran los delfines. ¿Cómo crees? Sí, en realidad le decimos ballena porque son gigantes, Ajá. pero son del grupo de los delfines. Las ballenas, digamos, verdaderas son del grupo de los misticetos, que son todos esos que tienen, en lugar de dientes, barbas. Entonces, para saber si se trata de uno del grupo de las ballenas o de los delfines, solo pídele que sonría, si tiene dientes. Ya me vi en el mar preguntando, Si ¿te puedes tiene barba? sonreír si eres tan amable? Así, Para destaca saber que qué tiene eres. dientes. La orca sí son dientes. Sí, Si son se dientes. sonríe, dientes, ok, eres un delfín. O sea, del grupo de los Del delfines. grupo de los ¿no? delfines, ya. Un odontoceto. Y entonces son bien interesantes, porque como ya sabemos, los delfines son de los animales más inteligentes que conocemos. Inteligentes porque basamos la inteligencia en lo que nosotros consideramos Conocemos como nuestra inteligencia ¿no? nuestra, claro. Pero entonces eso quiere decir que son muy parecidos a nosotros. Y las orcas especialmente tienen algunas cosas así que a mí me parecen fantásticas. Algo muy común que escuchamos cuando hablamos de orcas es que hablan de ecotipos, ¿no? Y ecotipos es una palabra que se tradujo del inglés, ecotypes, que tiene que ver con que son grupos separados por su ecología, pero ya son grupos que nosotros pensamos que con el paso del tiempo, muchos miles de años, podrían desarrollarse especies distintas. ¿Por qué? Porque tenemos orcas por todo el mundo. En el Pacífico, en el Atlántico, incluso hay orcas solo del mar Mediterráneo. Tenemos algunas que están solamente en el norte, unas del sur. No viajan de un lado a otro. No tienen migraciones No tienen igual migración. que, por ejemplo, la ballena La jorobada ballena. y la azul, que viajan como muy estandarizado. Hay algunas que sí, pero como que hemos encontrado estos grupos de orcas como por regiones. Por zonas, por región. Y es bien interesante, porque muchas veces dicen como, bueno, ecotipo quiere decir porque cambia su tipo de alimento. Y la respuesta clave es sí. Tienen un distinto tipo de alimentación, pero eso tiene consecuencias enormes en toda la ecología del animal. Seguro. Porque pensemos, por ejemplo, en orcas que están cerca de Canadá. Esas orcas se alimentan principalmente de salmón. El salmón, hay un montón de salmones en esa zona y se ha encontrado que los salmones no se alteran como con el clic de las orcas, porque ellas para ecolocar, para saber dónde están las cosas, imagínense abajo del agua muchas veces oscuro, bueno, ellas hacen unos clics que son como Un ruidito. y reciben ese clic, choca y recibe una onda de regreso y dice, ah, ahí hay algo. Y no, nosotros pensábamos que era así de simple, como ahí hay algo, pero ahora sabemos, por ejemplo, que las orcas del norte en Canadá son capaces de diferenciar entre 6 especies de salmones para elegir la que ellas quieren. Y a van por través el de que clics. les gusta. Sí. Y saben cuál quieren y se lo comen. Estas Maravilla. orcas son bien platiconas, porque como lo que comen es salmón, hay mucho, y los salmones no se asustan con los clics. Son orcas que todo el tiempo están y se hablan y se comunican Como y así comadres. cazan. Exacto. En el chisme constante. En Y cambio, los salmones en la baba. No se asustan y se los comen. digo, habrá algunos, ¿no? Pero Sí. en general, Así funciona. Ajá. El Así. ciclo de la vida. claro. A diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, con orcas que están en el Mediterráneo, que se alimentan de atún, especialmente atún rojo. Se ha encontrado que si tú les haces, obviamente, idioma orca, los atunes se estresan muchísimo y corren. Quiere decir que estas orcas van a tener una estrategia de caza bien diferente a las que se alimentan de atún. Digo, de salmón. porque el atún va a correr. Entonces imagínate, si en los salmones tú tenías un grupo bien grande de orcas, porque entre todas agarran un buen de salmones y así, acá tienes que perseguirlos y tienes que tener cierta estrategia y tener un montón de condición Y no física. puedes andar en el chisme. O sea, el tic puedes ya no platicar, hay plática. porque le haces y el Y ya salmón se se va. fueron. Entonces son grupos silenciosos de orcas. Y además son grupos más reducidos. Porque no Porque- hay tanto. Porque necesitan tener una estrategia como más silenciosa, más táctica para poder agarrar esos atunes. Y todavía dentro de ese ecotipo, que tenemos esas orcas que están como ahí residentes, o sea, les dice que están permanentes ahí, hay otras que son transeúntes, que son las que están viajando por todos lados. Pero en esas residentes se encontraron, por ejemplo, que conforme cambia el atún, cambia también su comportamiento. El atún en primavera se encuentra alimentándose y en una profundidad muy distinta a la que se encuentra en verano.
Entonces, en primavera tienen que sumergirse bastante para estarlos persiguiendo y tienen una estrategia de caza que se llama caza por agotamiento, en donde la orca, bueno, el grupo de orcas comienza a perseguir a los atunes hasta que el atún se cansa tanto, más o menos una media hora de persecución, imagínense, no cualquiera aguanta eso, ni para el atún ni para la orca, para los dos es como toda una un odisea, desgaste. ¿no? Ujú. Hasta que el atún llega como un momento en donde ya su cuerpo no le da un shock y entonces muere y las orcas todos se lo comen, ¿no? Pero en la temporada de verano, que es el florecimiento del atún, ¿no? O sea que hay un montón de atunes y además en la superficie hay un montón de barcos pesqueros que pescan atún. pescan Ajá. atún. Y entonces, desde 1998, se encontró que las orcas desarrollaron una nueva estrategia, al menos ese grupo del Mediterráneo, en donde ahora en lugar de ir a buscar el alimento, buscan barcos Los barcos, pesqueros claro. y se comen los atunes Ay. que están en los barcos. Ah, qué inteligente. Exacto, pero eso es bien interesante. ¿Cómo porque que dices, están en los barcos? bueno, o sea, Antes los barcos de las pesqueros redes. van y jalan con redes a los atunes y entonces las orcas saben que donde están los barcos, por ahí hay atún, entonces van por los ahí. atunes que no están dentro de la red, eso se come. Claro, o sea, al final es Mira como los suerte, que ¿no? listos. Lanzan su red, Sí. la orca te gana y Ajá. O sea, sí hay una inteligencia o no sé por cómo supuesto. llamarla. Y entonces dijimos, ¿cómo esta estrategia empezó hace 27 años? Sí, ¿no? no mucho. Es bastante reciente. Y cómo ese grupo lo ha ido aprendiendo a lo largo del evolucionando. tiempo, resulta que hay un paso de cultura. Y las orcas tienen una estructura cultural muy interesante. Las hembras son la base de la estructura social de las orcas. Y hay algo súper interesante que es que las hembras pueden ser abuelas. Normalmente en la biología, bueno, en muchos grupos, cuando tú dejas de ser sexualmente reproductivo, tú ya no puedes tener crías, normalmente mueres. Pero las orcas dejan de tener crías, digamos una especie de menopausia, y siguen viviendo, y siguen existiendo. Y ellas son las encargadas de pasar la cultura al siguiente grupo. ¡Guau! Quiere decir que las abuelas les Ajá. enseñan a las nietas y los nietos. De hecho, se sabe que más o menos entre el 60 y 80% de lo que caza una abuela se lo da a sus nietos. O sea que mucho de lo que hace es para enseñar. Y se pasa de generación en generación. Como es la estructura de las orcas, es que son grupos matriarcales donde está una abuela. Tiene a sus hijas y sus hijos. Y esas hijas tienen crías. Los bebés, tanto machos como hembras, se quedan ahí. Y después se pueden encontrar entre grupos. Y esos grupos matriarcales, los que sucede es que los machos se intercambian, se reproducen y luego regresa cada quien a su grupo. Y entonces la que manda ahí es la abuela. Si muere la abuela, esos grupos se separan y las hembras con sus crías son las que se vuelven Ahora se vuelven abuelas y abuelas. empiezan Se a vuelve tener abuela. crías. Entonces, aunque hay machos en el grupo, esos machos, digamos que están con ellas y se mantienen con ellas, pero su papel es como reproducirse cuando Ajá. encuentran otro grupo. Y de hecho es interesantísimo porque una orca hembra puede llegar a vivir hasta 80 años, Ay, pero los machos mueren a los 30. ¿Cómo crees? Y nada más Interesante. sirven para reproducir. Para reproducir. Digo, obviamente tienen un papel en la colonia y todo, pero hacen Pero este intercambio no genético alimentan entre a grupos. los hijos. De hecho, las más cazadoras son las hembras. Ok. Y es muy interesante cómo están. De hecho, se ha estudiado que a veces cuando muere la madre, o sea, la matriarca del grupo, Ujú. se separa y ahora las hembras van. Y normalmente en 2 o 3 años los machos que estaban en ese grupo mueren. Porque dependen mucho de lo que les dan las hermanas y la madre para existir, ¿no? Guau. ¿Les Además de dan que tienen- alimento? Les dan alimento, pueden cazar también ellos, pero están como dentro de esta dinámica muy O sea, es matriarcal. matriarcado. Ajá. Sí, y se pasa esa cultura de generación en generación. Entonces, por ejemplo, las orcas del Mediterráneo han aprendido cómo cazar estos atunes. Pero las orcas del sur, de la parte de, por ejemplo, la Patagonia, lo que le enseñan a sus nietas es a cazar lobos marinos, que es una estrategia completamente diferente, porque tú te tienes que encallar sola en la playa con el riesgo de quedarte De que ahí ahí te varada, quedes. Ujú. agarrar el lobo, matarlo y regresar y comerlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos organismos van a ser parte de una familia? También depende de eso que estén cazando. Hay algunas, por ejemplo, que comen arenque y la estrategia para comer arenque es de un coletazo, ¡ta!, matar a los peces. Y entonces te los puedes empezar a comer ya que ves los super Tantos lo que adaptan. acantados. Ujú.
Entonces, estas estrategias pasan de generación en generación. No solo eso, sino la manera de comunicarse. Se ha encontrado que hay distintos patrones tanto de clics como de silbidos. Tenemos silbidos, digamos, bajos para platicar como Ajá. el chismecito y también silbidos grandes para buscar otros grupos o orcas que estén más lejos. Y todos estos patrones y diferentes modos de comunicarse que podríamos incluso empezar a pensar en una especie de dialectos distintos, van diferenciando a los grupos. Y entonces a veces ya entre grupos no se reproducen. Entre grupos de un ecotipo sí, pero entre distintos ecotipos ya no. Y por eso pensamos que a lo largo del tiempo podría llegar a una especiación, siempre y cuando esta especie pues, pueda seguir existiendo, porque al ser también un mamífero marino bastante grande, también tuvieron una presión de caza súper fuerte y sus poblaciones se redujeron hace 50 años, pues bastante, y ahorita se están recuperando, ¿no? Claro. Pero Qué bárbaro, hay muchísimas cosas interesantísimo. similares. Sí, Claro, lo que mencionabas claro. al principio, como mamíferos, pues tenemos Y mucho qué de padre ellos. que y hay ellos de quien nosotros. estudie estos comportamientos. Por supuesto, y cómo Nos- ven, ¿no? Nos cuentan toda la historia de los diversos animales. Sí. Ana Descalza, muchísimas gracias. Ay, Te ya. seguimos en tu canal de YouTube. Como Ana Descalza en todos lados. Perfecto, muchísimas gracias, muñequita. ¿Cómo lucir bien en estas fechas navideñas llenas de compromisos, de comidas, de cenas y demás? Evelyn Galindo con nosotros. Evelyn Galindo, especialista en nutrición y en moldeo estético. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá otra vez, Eve. Ay, sí, a mí me encanta. Oye, ahorita que ya viene esta temporada justo, que muchos estamos, lo decíamos al principio, en reuniones familiares y demás y lo que quieras, ¿qué consejos nos podrías dar para poder vernos bien? Porque luego seguimos comiéndole muy a gusto y ya la ropita ya no nos queda tan bien como quisiéramos. Sí, nosotros quisiéramos cortarnos bien, pero no cooperan, ¿no? Las fechas no nos ayudan, las fechas Eve. no cooperan. Y es una época de disfrute, pero también sí hay ciertas cosas que podemos hacer para a lo mejor no inflamarnos tanto, ¿no? Porque entre la comida procesada, a lo mejor la comida con más grasita, el panecito, ¿no? Que se El nos alcohol, antoja, que el también esta alcohol. temporada es de brindis. Nos inflamamos, hay un proceso inflamatorio importante y ahí lo que podemos hacer, en el consultorio tenemos diferentes tratamientos de moldeo, de reducción corporal, pero un tratamiento digamos como un poquito más rápido para evitar esa inflamación es un detox, que es un drenaje linfático que se hace de cuerpo completo. Ya. Y ese te ayuda mucho a mejorar circulación, a mejorar digestión, a desinflamar, como drenar todos los líquidos retenidos por tanta sal, ¿no? Exacto. Por el alcohol. Y ese se combina con una manta térmica, que es como si se metieran a un sleeping bag, y pues se calienta un montón, sudas, entonces sacas toxinas, te desinflamas, te drenas, y pues al final eso ayuda en el sistema metabólico, en el sistema linfático, pero también ayuda mucho pues a reducir medidas al instante, ¿no? Exacto. Esas medidas que reduces, ¿qué es? ¿Bajas grasa, bajas líquido? ¿Se puede recuperar fácilmente con el siguiente vaso de agua? ¿Qué bajas? Es líquido, es meramente Es líquido, líquido. no es grasa porque para bajar grasa sí es más difícil, ¿no? El agüita incluso que sale en el ejercicio, pues también no es grasa, ¿no? Son Sí, a la hora de líquidos, son sudar. electrolitos, entonces eso a lo mejor te logra desinflamar y sacar como el líquido en exceso, pero no llega, digamos, a capas profundas como a la grasita. O sea, te vas a Entonces, ver mejor. Es sí, para verte mejor. En un ratito, pero a lo mejor si también ya en la noche le entras al drink Otra vez. o a la comida, Claro. pues te vuelves a inflamar. Ahora, Evelyn, tú mencionas, comemos el postrecito, el panecito, todo esto y nos inflamamos. ¿Es inflamación o es gordura? ¿Dónde está La diferencia. Porque para mí es gordura y te dices, bueno, no estoy gorda, estoy inflamada. Sí pueden ser las dos, Las ¿no? dos. Si ya venimos a lo mejor de malos hábitos desde Sí. antes y con unos kilitos de más, pues sí traemos un exceso en el porcentaje de grasa, ¿no? Pero en estas fechas que comemos a lo mejor diferente a como normalmente, Sí. es inflamación. También va acompañado, por eso la verdad es que yo recomiendo que no se esté empezando también en estas fechas, porque luego se me estresan demasiado, ¿no? Dicen, ay,
pues voy a ver ya cuánto subí. Subo porque medio tiene una kilo semana. diario, sí. Ajá, y la Por verdad, hora. por hora, sí. Por alimento. Justo, Ajá. y de por sí subimos, en la mañana siempre que te pesas vas a pesar menos. Si ustedes se pesan... Y son- habría que pesarnos, digo, ahorita mencionas, en esta temporada no es recomendable, no nos lo recomiendas para no frustrarnos, estén- pero normalmente si te pesas, deberíamos de pesarnos en el mismo horario aproximadamente. Sí, la idea es que sea en el mismo horario, en la misma báscula, con la misma ropa, ¿no? Sí, o sea, si es sin ropa, que sea sin ropa siempre y a la misma hora, porque si en la mañana pesamos menos, hay menos inflamación, Hagamos puros nos desayunos, acabamos de- Amelia Cover. Reuniones de desayunos, Es ahí lo que estamos más debería de haber. delgaditas. Y sí es impactante porque incluso en el proceso hormonal de las mujeres, en el tema de la menstruación y eso también es que retenemos más líquidos todavía y pues pesamos más. Entonces imagínate si se nos junta la retención de líquidos por la comida de ahorita de diciembre, más que aparte a lo mejor estemos en periodo, Claro. hormonas y todo eso, pues es el doble, el triple, ¿no? Exactamente. Ahí esos son algunos de los tips para poder no estar como tan inflamados como mencionas. En cuanto al ejercicio, ¿ayudaría en algo poder sumar? O, no sé, ¿hay algo que sea así express como tu detox? En el ejercicio puede ser el ejercicio en calor, ¿no? Yo sí recomiendo los ejercicios como hot pilates, Ajá. que te ayuda también mucho a que también quemes más calorías, que se hagan calor y que pues te desinflame un poquito más, ¿no? Te drene esos líquidos. ¿No corres el Puede ser. riesgo de deshidratarte con este tipo de actividades o con el detox que mencionabas hace ratito? Sí puede ser si no estás bien hidratada. Por Ya. eso también es importante pues mantenerse bien, ¿no? Claro, Esa- pero además que vayas con alguien que te pueda pues dar la clase completa. Sí, No es sí. nada más salte a correr como loca porque luego hasta el apetito se te abre. Pero puedes quemar muchos electrolitos. Sí, minerales. ahorita lo acabamos de Ahorita decir. lo Ujú. estábamos mencionando. Y luego vienen deshidrataciones que pueden llegar a ser graves. Sí, y eso no se da de un momento a otro, o sea, no te vas a deshidratar en una hora, por ejemplo. Si pasa eso que a lo mejor baje mucho, es que tú ya venías deshidratada desde antes. Por eso es que dicen, cuando te da sed, es cuando ya hay un nivel de deshidratación. O sea, ya tenías que haber tomado Sí. un líquido mucho antes de que sientas la sed. Justo, ya es un signo de deshidratación, el que a ti te dé mucha Sí, sed. eso de me estoy sí. muriendo de sed, aguas, porque sí, Sí. te puedes estar muriendo. Exacto. Por eso se aconseja que el agua se toma desde que te levantas, o sea, desde que te despiertas, más bien Sí. incluso, Ujú. traguitos pequeños durante todo el día para mantenerse pues bien hidratado en todo el día. Pastillas, inyecciones y cosas milagro que dices, ay, mira, de aquí al 24 Sí la me armo. pongo- sí la armo. ¿Cuál sería el riesgo? Porque ahora ya en cualquier plática te dicen, ay, pues tómate no sé qué Sí, pastillita. Hay un montón de ¿Qué pasa? riesgos. Sí. Pues a largo plazo, más que nada, porque a veces a corto plazo dicen, sí me está funcionando, ¿no? Si ahí a mi amiguita yo veo que se está tomando tal cosa o se está inyectando tal y yo la veo bien flaca, ¿no? A lo mejor también la diferencia en metabolismos, ¿no? Ahí a lo mejor no le puede hacer mal, pero es diferente a lo que me va a pasar a mí. Ujú. O a lo ¿no? mejor ella no te está diciendo toda la verdad, porque también, También, llega a pasar, ¿no? sí. Y tú tomas de la pastilla y comes lo que quieras, no es cierto. Sí. O sea, Y esa Nada persona le puede está ser tan sufriendo. maravilloso. Ajá. y los kilos entran por la boca. Si Sí. comes mucho, subes, si no. Sí, va a haber La un quema rebote calórica. también. Ese es eso. Definitivamente va a haber un rebote porque cuando tú no cambias, o sea, por muchos suplementos, medicamentos, lo que te estés tomando, si no lo llevas con un régimen alimentario adecuado, pues no van a cambiar, ¿no? Entonces dejas el medicamento y ¿qué va Claro. a pasar? Pues vuelves a subir el famoso rebote. Y creo yo que puede ir más allá todavía del rebote, porque el rebote claro que es peligroso, pero al final del día, ¿qué tanto puedes estar afectando los órganos internamente por estar metiéndote quién sabe qué tanta cosa? Sí, hígado, riñones, ¿no? Porque también muchos te deshidratan también, te causan diarreas. O los pones a trabajar intensas. brutal para que sea el que se vaya todo lo que en teoría no quieres, pero no lo estás haciendo de la mejor forma. Sí, por ejemplo, cuando te causan, ¿no? Diarreas extremas, esos Ujú. medicamentos, ¿qué pasa? Sale todo, tanto lo bueno y como lo malo, ¿no? Claro, los los laxantes. nutrimentos también se van por allí. Ujú. Y ahí No puedes bajar con diarreas.
No, o sea, de poder sí puedes, pero de que sea sano. Pero, o sea, no debes. Eso Ajá, no debes. sí, no, porque no mucha debes. gente justo es parte de lo que hace. Bueno, me es laxo parte y de seguro las voy a bajar. anoréxicas, ¿no? Sí. Que te dicen, tú láxate y pues bueno. Aparte comes menos porque te la pasas en el baño. Pues ¿A sí. qué hora comes? Te Qué deshidrata, desperdicio. te Cuidado desnutre. con los métodos Sí. que utilizamos Sí. para bajar de urgencia. Los métodos milagro, que ahorita en enero es como la época más frecuente que la gente se va por esas cosas. ¿Qué tanto riesgo ahorita que bueno que lo dices? Porque luego ya hasta lo ves en internet y demás. Ya ahorita ya para qué te cuidas, ya ni te cuides, ya vete como gorda en tobogán todo lo que falta del año y en enero ahora sí ponte las pilas. Pero dar ese cambio brusco, ¿qué tan bueno es? No, es súper malo, porque pues no va a ser algo sostenible cuando vienes de un mes, ¿no? De todo diciembre comiendo mal y en enero ya quieres hacer algo drástico y ¿qué hacen? Ay, pues luego se quitan todo el pan, todas las tortillas, nada de azúcar. Les duele la cabeza, se sienten mal y no aguantan. A lo mejor ¿Descompensación o qué pasa en el aguantarás, cuerpo? Hay una descompensación. Pues al final no es una buena nutrición. Pero además cuando rompes la dieta, decía alguien, tú no la rompes, le das en la torre a la dieta. O sea, Claro. una cosa es romper la dieta con un pedazo de pan y otra cosa es que tu cuerpo necesita tanto carbohidrato, azúcar, etcétera, que te comes Los el pastel atracones. completo. Entonces Sí. vas de no como nada al atracón y eso yo creo que al cuerpo no le hace mucho bien. que No, digamos. si algo te puedo decir que funcionaría en estas fechas es, si te quieres dar tus gustitos, dátelos, pero también hay momentos, ¿no? Elige primero los eventos que tú digas, no me lo puedo perder porque va a haber una comida bien rica y sí, la verdad sí le quiero entrar. Pero hay otras donde no, ¿no? Es más por la convivencia, no a lo es como todo mejor. el día, Ujú. ajá. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, sí, a ver, vas a tener tu comida de Navidad o tu cena, ¿no? Si va a ser comida, desayuna bien, haz tu colación de la mañana bien y llega a comer. No vas a llegar con tanta hambre. Ah, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Ni desayunan, ni comen la Como colación. tengo comida. Pues porque tengo comida y voy a aprovechar, ¿no? O porque tengo comida y voy a comer mucho, entonces pensamos que nos Dejo de ahorramos comer. las calorías Ajá. y no, porque entonces llegas y... Comemos el doble o el triple. Exacto. Exactamente. Evelyn, ¿en dónde, qué cosa? ¿En dónde podemos localizar? Mi consultorio está en el Hospital H+, y pueden hacer su cita en el 4423-22-5262. Ahí me pueden encontrar. Muy bien. Y en 44 Instagram. 23 22 52 62. Y ahí en redes sociales estás como. Como My Aesthetic Zone, que es el nombre de la clínica. Perfecto. My Aesthetic Zone. Muchísimas gracias, te agradecemos Gracias, mucho. Muy feliz Navidad. Gracias. Sin atracones, por favor. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, tenemos más en el programa. Estamos de vuelta. Luis Miguel Altamirano, Luis, mi negocios, por supuesto, nos viene a dar buenas recomendaciones. Si usted quiere vender algún producto o algún servicio, este es el tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Amelia, bien, gracias por la invitación y pues obviamente conocemos que esta es la época de las ventas, es la época donde podemos sacar un dinerito extra y justo para eso vengo hoy, para ayudarles con eso. Llévelo, llévelo. ¿Qué hay que vender? ¿Qué se puede vender? Lo que es. Lo que sea. Sí, hasta el perro. No es cierto. Básicamente lo que buscamos es que aquel producto o servicio que queramos vender, por ejemplo, se da mucho lo que son ventas por catálogo en las oficinas, se da mucho, por ejemplo, lo que son brownies, pastelitos, sobre todo mujeres, luego estos grupos de Facebook que te alcanza a meter y que gente Velitas. está vendiendo velitas navideñas, Sí. todo lo que es hecho a mano, mucha artesanía, también está tomando mucho auge. Y también no dejar de un lado, por ejemplo, todo lo que son los servicios intangibles, lo que viene siendo, por ejemplo, seguros, bienes raíces. Yo, por ejemplo, cada vez veo mucha más señora que se mete este rubro de bienes raíces a vender casas. Entonces, todo eso tiene que obviamente ver en ciertas técnicas de venta y ciertas expectativas que tienes que cumplir del cliente final para que ese prospecto se convierta en tu cliente y al final puedas lograr esa conversión. Si alguien nos está viendo y te dice, yo quiero un dinerito extra y no sé por dónde empezar, ¿por dónde empiezo? Bueno, gran pregunta. Fíjate que hay 1001 maneras. De hecho, por ejemplo, yo en el canal de YouTube justamente es lo que hago. Casualmente, por ejemplo, te puedo decir que cada 3 meses sacamos videos con varias ideas de negocio. O sea, sería mentirte de, ¿tienes que hacer esto? No, o sea, hay
40, 50, 100 actividades que puedes hacer de manera diferente ¿Y para dependerá generarte de cada dinero. quien? Y totalmente depende de cada quien, porque a lo mejor es como de, oye, pues, te puedo decir, vende pasteles, pero es que, híjole, la repostería es horrible, en mi cocina acaba, O en mi vida he hecho un explota, en mi pastel. vida he hecho un pastel. Claro, el pues, agua no se me puedes. quema, no soy de ahí. Entonces, a final de cuentas, digo, yo en los videos que hago en redes sociales justamente abro eso, o sea, te doy el menú y el abanico para que digas, ah, mira, vender seguros puede funcionar. Ah, ¿qué crees? Pero es que vender lamparitas o vender tazas es complicado y luego mejor puedo tener muchas devoluciones del cliente porque me llegan rotas y eso me genera costos de logística inversa. El chiste es buscar aquello que realmente primero te guste y en segundo lugar te convenza, porque al final de cuentas hay algo muy importante cuando hablamos de las ventas. En esencia, la gente compra por emoción, no por lógica. Entonces, si nosotros no logramos transmitir esa emoción por adquirir algo a nuestro prospecto, jamás se va a convertir en un cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, para ser exitosos en ventas, es enamorarnos de nuestro producto o servicio que estamos vendiendo, así de fácil. Claro. ¿Todos podríamos vender o hay quienes luego dicen, no, yo soy pésimo para las ventas, yo no vendo nada? Yo creo que sí. Y fíjate que me encanta que me haga esta pregunta porque alguien que tuvo mucha esa creencia limitante era mi mamá. Mi mamá toda la vida hizo pasteles y repostería, pero decía, yo soy pésima vendiendo, yo soy malísima haciendo venta. Pero básicamente eran patrones que ella tenía preestablecidos. Yo creo que lo importante en ella era, pues, en primer lugar, realmente confiar, creer en su producto y segundo, ver cómo comunicarlo. Porque hoy en día, por ejemplo, basta con una foto en redes sociales o una foto en Facebook para que la gente diga, Cambió oye, muchísimo la forma de vender. Claro, han Sí. cambiado mucho Sí, los tiempos. muchísimo. Y mi mamá, pues bueno, es una señora de 65 años. O sea, a final de cuentas, yo entiendo que es otra generación, pero también todos estamos invitados a actualizarnos, todos estamos invitados a hacer grandes cosas. Por ejemplo, una de las amigas de mi mamá le va de manera extraordinaria, lleva más de 15 años poniendo árboles de Navidad. Te cobra el árbol de Navidad en $100 y se va a poner a Ciudad Juárez, Chihuahua, se va a poner a El Paso, Texas, pone aquí en Querétaro, pone en Ciudad de México, pone en todos lados. Y ella básicamente lo que hace es que en Facebook le toma la foto y la sube a sus redes. Así pongo mis árboles y todo el mundo, ¡ay, te Yo quedó lo padrísimo! Sí, claro. Ella lleva el árbol o pone el árbol que... Tiene en los dos casa. servicios. Los dos servicios. Un servicio es como Sí. de, oye, de hecho búsquenla si quieren, se llama Miriam Lozano Navidad. Ella lo que hace, Miriam, es que te da los dos servicios. Por ejemplo, para empresas es muy popular rentar el árbol. Claro. Entonces, por ejemplo, ella sube la foto y la gente dice, oye, yo quiero ese árbol, pero yo como empresa no quiero ni tenerlo en mi bodega, no quiero que esté aquí, quiero Nomás, que sea deducible. sí. Ah, perfecto, te renta el árbol, estos rondan como entre los 6 y 8 mil pesos. Y pues bueno, ella lo pone de cero, ella te quita de cero, te lleva la decoración, te lo deja listo y puesto. Que a lo mejor también muchas señoras de alta sociedad pues también dicen eso. Yo para qué quiero andar poniendo cosas, mejor le llamo, que me venga, me ponga mi árbol y se lo... No, Y ya y me además volvemos a lo mismo, ¿para qué eres bueno en la vida? Hay quien tiene una gracia Claro. para poner las lucecitas y habemos otras que te va a llegar el Día de Reyes y todavía no las puedes desenredar, ¿no? Totalmente, Entonces, digo, al final cada de quien lo cuentas que es sabe hacer. es un ejemplo. Claro. Y ella básicamente te puedo decir que de eso vive todo el año. O sea, le va tan bien en esa temporada de noviembre, enero, que básicamente lo que hace ella es como ahorrar ese dinerito y separarlo para que todo el año pueda vivir pues prácticamente sin trabajar. Se mete la friega de su vida desde En esta temporada. en 2 meses y de manera relajada vive a El lo resto largo. del año. Oye, y algo decías que se me hace súper importante, Luismi, el hecho de tener este estudio de mercado, saber qué es lo que se necesita, porque a lo mejor quieres vender algo que ya hay de todo y por todos lados 1000 opciones y pues aunque tú seas el mejor, resulta que ya hay demasiada competencia. ¿Hacia dónde moverte para empezar con este estudio de mercado? Mira, fíjate que Steve Jobs decía algo bien padre, que decía, los estudios de mercado son basura. ¿En qué sentido? En que la gente no sabe qué es lo que quiere. Entonces tú básicamente pues tienes que estar probando aquel producto que realmente te va a pegar, que te va a querer y la gente te lo va a pedir. Porque a lo mejor es muy exitosa vendiendo tazas y Amelia dice, yo también quiero vender tazas y a Amelia le va fatal. O sea, cada quien tiene su producto, su servicio, su camino. Entonces, la clave es no desistir. La clave es decir, ¿sabes qué? Híjole, las tazas no funcionaron. Ahora los perritos, ahora las cabezas olmecas, ahora vender libros. Ah, mira, los libros salieron, pues perfecto. O sea, al final de cuentas es buscar tu camino. Prueba y error. Prueba y error y en buena parte va de la mano con la emoción, porque al final de cuentas a lo mejor a ti te emocionan mucho las tazas y a Amelia no. Entonces tú, por ejemplo, a la hora de vender una taza dices, wow, esta taza está increíble, pruébala, si no te gusta te la cambio con todo gusto. Y a Amelia a lo mejor es como,
¿Quieres la taza? ¿La quieres o no? Ten 50 pesos, ¿la quieres o no? Claro, que de ahí luego nos viene. vende algún regalito, Exacto, algún entonces detalle. al final de cuentas, no, Sí. a lo mejor en este ejemplo Amelia no logró hacer la conversión de la emoción, entonces por lo tanto pues, le va a ir Ya pésimo. no tengo dónde guardar Pero a lo cosas, mejor o sea, a Amelia le no me encantan regalen las casas y las bienes raíces. Entonces dice, pues casas no, me voy a enseñar casas, ¿no? Y oye, imagínate este espacio, está precioso, si pones aquí en el centro de la mesa un adorno, imagínate aquí toda tu familia en Navidad en la sala, wow, increíble. Entonces, pues obviamente la emoción se contagia y la gente dice, te compro la casa. O sea, al final de cuentas yo creo eso, que cada quien tiene que buscar su negocio y su producto de Eureka, más allá de que todos tenemos que vender esto. Claro. El famoso, traje a la medida que tanto se escucha. Yo no te voy a vender esto, yo te voy a vender un traje a la medida. Puede ¿Cómo ser, llegar o sea, a tener las medidas adecuadas? Pues es que también el traje a la medida es otro tipo de servicio, ¿no? O Ya. sea, yo creo que los servicios de alto valor sí son más a la medida, pero hay muchos servicios que tienen que ser estándar para que te convenga. Por ejemplo, regresando al ejemplo de las tazas. Estas tazas de aquí en Confianza, pues tengo 500. No es a la medida, es lo que hay. Oye, pues quiero la taza que diga Luismi Negocios. Híjole, Luismi, es que si te vendo una no salgo, porque tengo que pagar diseñador, tengo que pagar impresión, tengo que pagar tal y cosa. ¿La quieres a la medida? Sí, pero me tienes que comprar 100 tazas. Oye, pues es que no quiero 100 tazas, pues la que tengo es la de En Confianza. ¿La quieres? Pues sí, dame una, órale, va. O realmente esos trajes a la medida yo creo que tienes que sacar obviamente la suma de tus costos y después ver si te resulta ganancia o no. Porque a lo mejor yo te puedo decir, para yo hacerte una taza personalizada necesito que me compres 100. ¿Estás dispuesto a? Sí, órale, ¿no? O elevo el precio de esa única taza. Exactamente, o sea, dependiendo de tu producto o servicio, ¿no? Ya. Por ejemplo, mismo caso en pasteles, ¿no? Oye, pues tengo el pastel el normalito, el pastel de zanahoria que siempre hago, te vale 300 pesos. Oye, ponle betún arriba, dibújame ahí un hilo y Stitch y ponle Jorgito 4 años. Le dije, pues no te va a costar 300, te va a costar 800, porque al final de cuentas me va a tomar más tiempo, voy a tener que contratar a lo mejor una repostera que le sepa la decoración, tengo que invertir más en betún, tengo que invertir en colorantes, entonces te vas a salir mucho más caro. Claro. Y para todo el mercado, o sea, hay quien te dice, yo quiero el pastel de 300, ni le muevas, o pues va, 800 para el niño. O sea, la haría. Muchas personas que se han hecho inmensamente ricos vendiendo un producto que nadie le apostaba porque decía, ¿qué es eso? Yo recuerdo una anécdota familiar cuando salieron los yoyos, que yo creo que hasta ahorita ya ni se usan, ¿verdad? Bueno, salieron los yoyos hace, no sé, 100 años, 80 años. Y alguien de la comunidad le apostó a comprar yoyos y todos los que tenían tienda juntos decían, ¿pero qué es eso? ¿Quién te va a comprar eso? Se hizo multimillonario la persona que le apostó a los yoyos. Puedes apostarle algo o crearle una necesidad a alguien con un producto que, digo, no es que no exista, no hay nada nuevo bajo el sol, pero que a lo mejor no existe para el país, para Querétaro, para qué sé yo. Sin duda alguna, y la verdad, digo, es muy difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil pegarle a ese producto ganador. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en el ejemplo que tú me dices de los yoyos, pues él entró a un mercado que se le conoce de océano azul, donde no hay competidores, donde realmente hay una demanda reprimida que está buscando adquirir ese producto. Pero o que servicio. también se arriesgó mucho, Claro, una claro. cantidad enorme, ¿no? Claro, arriesgaste mucho. Y lo más seguro es que ese periodo de yoyos, pues a final de cuentas llegó un punto, porque a final de cuentas muchas veces la gente copia lo que es exitoso. Entonces ya cuando te llegan las copias, Ya todos vendían ya yoyos. se saturó el mercado y ya Así no le es. va tan bien. Pero a lo mejor aprovechó muchísimo ese momento. Y te lo puedo decir, por ejemplo, con experiencia personal, ¿no? Con las redes del Luismi Negocios. Yo empecé, por ejemplo, a hacer contenido en redes en 2020. Y en 2021 exploté como nunca. ¿Por qué? Porque había pocos jugadores financieros. Entonces la gente decía, oye, esto está padre, esto está increíble lo que me dice. Y casi en 2021 nadie hacía contenido en redes. Entonces, pues obviamente había muchas personas viendo y pocas haciendo videos. ¿Qué pasó? ¡Pum! El crecimiento fue enorme, de 0 a 4 millones de seguidores, casi en todas las redes. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, si hubiera comenzado redes en el 24, en el 25, ponle que me hubiera ido bien, pero no tan bien. ¿Por qué? Porque ya hay un mercado mucho más competido. Ya cualquier persona que vende algún producto financiero, llámale seguro, llámale ahorro, llámale inversiones, llámale lo que sea, está haciendo videos. Entonces, obviamente, pues
el mercado se compite y cada vez en este caso hay menos jugadores, porque ya la pandemia se acabó, todos a chambear nuevamente a sus casas, menos tiempo para antes celular. tenías a la audiencia ahí cautiva, o sea, estaba en También casa. entender que hay negocios de temporada, como la de árboles de Navidad, o que tienen un periodo de tiempo, ¿no? A lo mejor te duran 2, 3 años y luego cuando no, pues tendrás que buscar otra cosa Y también. recordar claramente que el que pega primero pega 2 veces. Así es. Entonces, si tú llegas antes del mercado, te anticipas y agarras esa oportunidad, pues estás del otro lado. Luismi, muchísimas gracias. Platícanos en dónde podemos seguirte, contactarte y demás. Luis Mi Negocios en todas mis redes, Instagram, YouTube, TikTok, X, la que ustedes gusten, ahí estamos para servirles. Luis Mi Negocios. Para servirles a Perfecto. ustedes. Muy Un bien. gustazo. Un Gracias. gusto es mío, gracias. Gracias, A ti por la invitación. feliz fin de año. Y bueno, las farolas de la abuela, ¿de qué se trata esto? ¿Quién mejor que el cronista del estado de Querétaro, el doctor Jaime Zúñiga Burgos, para platicarnos? Jaime Zúñiga Burgos, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Mem. Las farolas de la abuela, me estaba acordando del que prendía las farolas, de que es El sereno. el sereno, las El 12 y famoso sereno, sereno. la 1 y sereno. Esa era su chamba. Sí. Y el que prendía gritaba ya- las 11 y sereno. Y sereno. Estaba serena la ciudad. Sí, o sea, eso quiere decir que no había Sí. novedades. Y le pusieron el sereno porque era lo que gritaba. Sereno, serena. Y de ahí salió el, no te vayas a serenar y te da Así es. el resfrío, ¿verdad? Que es una expresión caía el también. sereno. Te caía el sereno, que era pues en la noche, madrugada, y ahí estaba, al otro día no podías hablar. Qué Querétaro tan bonito, ¿eh? Sí, me encantaba, veía un video del que prendía las farolas, ¿no? Sí, Que eran traía farolas de, un mechero. con mecha, exacto, con Y mechero. entonces de ahí con un palo ya prendía las farolas. Y en el día, cuando amanecía, las apagaba. Y esa era su chamba. Así O sea, es. chambas que ya desaparecieron, obviamente. Platícanos de las farolas de la abuela. ¿Cuáles son estas? En ese Querétaro romántico, posterior al sereno, coincidiendo con el sereno, es una época que nos llena de nostalgia, sobre todo los que la vivimos. La abuela, a mediados de noviembre, le decía a mi padre, ella estaba limitada para caminar, doña Rosita Altamirano Bravo, descendiente de Nicolás Bravo, del cual se sentía orgullosa. Le decía a mi padre que le bajara las armazones de las farolas, de las estrellas. Eran unas armazones de madera muy bien hechas, carpintero profesional, y no era la única familia que las tenía. Entonces mi padre se las bajaba y ella empezaba a remojar los restos del papel de China que habían quedado, porque muchas se prendía o se cambiaba el color con la flama del aparato de petróleo. Era un pequeño frasco, generalmente de grasa de zapatos, de cristal, y en la tapa le hacían un agujero y le ponían los ojalateros que andaban soldando las cubetas, las basinicas en la calle. Sí. Estañaban todo lo que se iba picando. Entonces ellos ¿De le qué año ponían me mecherito. estás hablando? ¿Mandé? ¿De qué año me estás hablando? Estamos hablando de a principios del siglo pasado y a mediados que se conservaba todavía esta tradición. 1900. Sí, de los años 900. 900. A mí me tocó en los 940 Ajá. ver todavía esta tradición muy queretana. Entonces la abuela empezaba a rescatar 15 días antes y luego encargaba papel de China y empezaba con engrudo de harina, empezaba a forrarlas con papel, a acomodar el mecherito para que el día 1 de diciembre las farolas ya estuvieran funcionando. Era un Querétaro que la iluminación era con focos domésticos en los postes. Eran focos de esos de globito, de los antiguos. Con muy poca De 60, iluminación, digamos. De 60, punto que fueran de 100, pero con 4 Con metros la altura, de altura. pues no iluminaba Era un nada. Querétaro medio sombrío, romántico. sí. Las noches de luna lucían mucho aquí. Y entonces se iniciaba el mes de diciembre con la colocación y el prendido de las farolas. Generalmente se esperaba que ya estuviera oscuro y en las ventanas hay todavía en muchas unos ganchitos en la parte superior donde se colgaban las farolas. Ahí iluminaban, pero imagínate tú toda la calle de Pasteur, los portales, la calle de 5 de Mayo, la calle de Pasteur hasta la Congregación, y luego por la bajada Ángela Peralta, todo esto.
Era un espectáculo muy bonito con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe. Ya para esto, aquí enfrente de esta calle de Pasteur, era la calle de Guadalupe, ahí se ponían unas bancas muy largas del lado poniente y del lado oriente, pegados a la banqueta, estaban las expendedoras de buñuelos con unos canastos. Frente a la congregación, bueno, Aquí en todo contraesquina. esto, Todo Pasteur. Todo esta calle de 5 de mayo a 16 de septiembre eran las buñueleras. Con unos mechones estaban calentando el piloncillo, lo que era Con guayaba. con guayaba. Y canela. Sí. Y luego Entonces, te tocaba la suerte que te daban, bueno, todavía me tocó el buñuelo con un pedazo de guayaba. sí, y te decían, ¿lo quiere bien remojado, Bien remojado. o rociado? Porque rociado nada más Era era nada así, más así, poquito, poquita miel. poquito. Todo Oye, esto. espérame, mención aparte merece la franela con la que te limpiabas las manos. El trapo de la muerte. El Es trapo que de la muerte. Yo llegué a Querétaro hace 40 años y bueno, me hice aficionadísima a los buñuelos y la primera vez que pedí una servilleta, no tendrá una servilletita, yo ya toda enmielada porque se come con los dedos el buñuelo, Sí. o sea, no hay otro instrumento. Entonces me veía así como, quiero una servilleta, yo, es que estoy en, el trapo. Entonces saca el trapo de dudosa procedencia, húmedo y de dudosas babas, y ya pues con ese te limpiabas. Ya después ya le Las pierdes manos el y la asco. boca, muchos también se daban un pasón ahí en la boca, por la miel Sí, de los buñuelos. Claro, ya no existe esto. Ya no Te hablo existe. de Ahora ya los 80s. los puestos de los buñuelos ya son muy pocos y están ahí en la placita donde está Juan Caballero y La Ocio. Cruz. Aquí. Y en la Cruz también En se la Cruz ponen, también pero hay lo una. tradicional era aquí la calle de Pasteur. Sí. Entonces imagínate los mecheros en la noche oscura con las farolas, algunas en forma de estrella, otras circulares, algunas esféricas, que esta tradición duró mucho tiempo. La electricidad no se usaba en eso, aunque ya existía en los domicilios. Ellos seguían con la tradición de poner el mecherito. Entonces muchas veces se apagó la farola, salía nuevamente a prenderla. Algunas Y le ponían más petróleo para que se mojara. duraba toda la noche el frasquito. Con un ¿eh? frasquito de petróleo Sí, se duraba toda la- consumía hasta la Entonces, madrugada. Nada más prendían el mechero. Ese la mecha. mecherito, una mechita, Sí. una mecha que estaba impregnada de petróleo. Entonces, recordar eso a mí me produce nostalgia, Sí. porque veía yo todo el procedimiento y sobre todo los queretanos, que había gran fe aquí en Querétaro. La Virgen de Guadalupe, los rosarios, los 46 rosarios. Y luego venía la Navidad y volvíamos a ver mecheros porque cada carro tirados por mulas en unas carretas que prestaban las haciendas aquí cercanas, La Capilla, Juriquilla. Entonces las prestaban con todo y su tiro de mulas, generalmente no eran caballos, eran mulas, a las cuales les ponían adornos, traían una especie de ornato en la cabeza, y desveladas las mulas, empedrado, las primeras mulas que pasaban pues iban desde luego dejando rastro. Claro. Las siguientes aquí en la bajada 5 de mayo era empedrado, era calle que se transitaba, pero cada carro llevaba 4 mecheros para iluminarlos. Con los años, después cada carro llevaba una planta de luz, parece que todavía sigue así. Adelante de esta procesión pues, iba una banda, la banda del Estado, y un personaje con una gran garrocha levantando los cables para que pudiera pasar Claro, la para escala que no de se Jacob, atoraran. los carros altos. Sí. Los carros altos. Entonces eran pues los carros bíblicos, una tradición ya centenaria. Era muy bonito, pues no había todavía el Santa Claus, no se estilaba mucho. Claro que La no. Navidad era el Niño Dios. Era el Niño Dios y los El reyes. Niño Dios te traía los juguetes o te traía la ropa. Y los reyes te traían Los juguetes. calcetines y ropa Sí. interior. De- Según la necesidad de la familia. Y según te hubieras portado. Y según tuvieras por Sí. Si no, ni a calcetines llegabas. Así es. O se los llevaban. O se llevaban el zapato. El zapato, los calcetines. La ingenuidad de dejarle todavía de niños algo de agua a los Santos Reyes, un vaso de leche, que después ya se convirtió esto para Santa Claus. O dejarle pastura para el caballo. Galletitas para el caballo. Al claro. caballo de Baltasar. Fíjate nada más cómo han cambiado los tiempos en no tanto tiempo, No. en 80 años. Todavía 60, en los 70. años 50 Sí. se seguía viendo esto, la tradición, la salida de los carros bíblicos, los carros de Nochebuena, porque salían a la hora que se podía,
Muchas veces se anunciaba a las 10, iban saliendo a la 1 de la mañana, porque estabas en la Plaza de Armas y escuchabas martillazos todavía aquí en el callejón de Guillermo Prieto. Algunos ya estaban formados para 5 de mayo y estaban terminando después de 2 meses de haber estado fabricando el escenario. El único que estaba ya listo era el carro del anuncio, Sí. porque ya había salido el día 1 de diciembre. Y el carro de la posada, que salía diario durante todas las posadas. Que las posadas era otra de las cosas muy bonitas. La tradición, las velitas, con las travesuras de quemarle los pelos trenza, la de enfrente, adelante. a pedir posada, cargar los peregrinos. Y ahí viene la frase esa de que decían, yo creo que este año ya no cargo los peregrinos. Entonces ya el hecho de llegar a la Navidad a cargar los peregrinos significaba haber vivido todo un año. Era un parteaguas ahí las posadas. O sea, esta frase de ya no cargo los peregrinos quiere decir que no ibas a llegar. Que no ibas a llegar. Ok. Se me hace que ya no cargas los Ya este año peregrinos. no llego. decían. Ok. Ya, Como la de chupando faros también. esas frases de muerte son maravillosas. Se ha perdido todo esto, Sí. nos han transculturizado en muchos aspectos, pero lo bonito que era la sencillez de nuestras fiestas. Semana Santa, la fiesta grande, y Navidad, la fiesta romántica. Una religiosa, la otra religiosa, pero más de Pero amistad. de fiesta, ¿no? De la, fiesta, la del más festiva. nacimiento de Jesús es la fiesta, exacto. Sí. Y la otra que ya hemos hablado, pues de la procesión del silencio y de todo, La de todo religiosidad. lo morado que se vestía Querétaro, ¿no? Y La muchos han de religiosidad. recordar las farolas que fueron sustituidas después cuando los chinos empezaron ya a traer las farolitas desplegables y con electricidad. Empezaron a llegar las series navideñas, foquitos pintados en forma de llamita. Y luego ya Que eran lo que grandes ya- esos foquitos eran de este pintados, tamaño no son más o como menos, los de sí. ahorita que son chiquititos, sí. Empezaron a llegar esas que hacían corto cada rato, o se fundía un foco y no prendía ninguno. prendía Tenías que ninguno. estar probando de uno por uno. Ahora ya han avanzado mucho, son foquitos muy duraderos. No, y ahora Se ya fe- hay árboles que Sí. prenden con LED o con no sé qué cosa, ya se ilumina todo el arbolito. Y el nacimiento era fundamental. El nacimiento, El todo nacimiento. desproporcionado el Sí, nacimiento, ¿no? según estaban los bonitos de oferta. Claro, claro. Un niño Dios de este tamaño y San José y la San Virgen José y así. la Virgen chiquititos, el guajolote grandote, la vaca chiquita. Camellos, los y camellos, elefantes, de todo. Claro, Borreguitos, los borritos. No faltaban. Todavía hay familias que ponen Sí, cómo no. esta tradición, que siguen esta tradición de los nacimientos. Te acordarás el de Bernal, que era pues ir a ver el nacimiento de Doña Tere, si mal Sí, no mis- recuerdo. Doña Tere. Doña Tere, que ponía un nacimiento maravilloso en Bernal, no sé si... Aquí otra si siga Tere, la familia. pariente mío de la Vega Burgos. Sí. Hasta la fecha sigue un cuarto completo es el nacimiento. Ponerlo se lleva varios días y quitarlo, pues en ocasiones también varias semanas. Sí, ya lo van quitando para Semana Santa y hay Es quien muy lo deja laborioso. para el próximo año. Es muy laborioso. Sí, porque además todo tiene su lugar y tiene que guardarse exactamente donde va, no puedes meter todo en una caja. En cada figura hay un recuerdo porque la Sí. familia guarda en la mente, esto lo compró fulano de tal. Entonces el nacimiento pasa a ser algo de la historia viva de esa familia, como en el caso de Chayo, de la Vega Claro. Burgos, que sigue todavía con esa tradición. Qué maravillas nos hace recordar, Jaime, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos contándonos estas historias, ya si no las llevamos a la práctica, por lo menos platicarle a los hijos y a los nietos cómo se vivía ese tiempo. Yo las dejo escritas, generalmente todas ahí está. evidencias. ¿En dónde porque hay podemos que- encontrar los libros, En la de Gobierno del la de Estado, Gobierno del Librería Estado. Cultural del Centro, 16 de septiembre y Corregidora. ahí están Ahí tus están 52. 53 libros. 53 libros, qué barbaridad, qué manera de escribir, como platicas además. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se vaya. Seguimos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Confianza y lo decíamos al principio del programa, pongan atención porque quienes nos encantan los animalitos, los perros, hay que tener mucho cuidado en esta temporada porque
el frío, el clima, lo que quieras, pero muchos regalan a estas mascotas como si fuera un juguetito, como si fuera un peluche, y de verdad que no. Hay muchas cosas detrás en cuanto al respeto y al cuidado de estos seres vivos, y por eso me encanta tener el día de hoy a Marco Antonio Allende López. Él es veterinario y está con nosotros para tocar este tema. Bienvenido, ¿cómo estás, Marco? Súper bien, hola, hola. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Oye, platícanos un poquito. Ahorita justo antes de entrar al aire hablábamos acerca de pues la responsabilidad que implica tener mascotas, tener animalitos en casa. ¿A qué estamos obligados nosotros como dueños de ellos? Claro, lo primero es informarnos, platicarlo en familia, hacer un plan, qué tiempo le podemos dedicar, con cuánto espacio disponemos, un presupuesto, qué necesita. Después de eso ya puedes elegir la especie, perro, gato, hámster, cuyo, serpiente, tarántula, pez, hurón, o sea, ya de acuerdo a tus necesidades. Y ahora tu talla, chico, mediano, grande. ¿Por qué? Porque esto te va a dar mucha prevención de acuerdo a la responsabilidad que ya te confiere un poco de la ley. Si no es que bastante. Ahorita que tocas el tema de la ley, existe ahorita todo un debate y un rollo con respecto a la ley OLI. ¿Esto a qué se debe y qué es esto de la ley OLI? Claro, la ley de bienestar animal ya está hecha, pero no es perfecta. Entonces tenemos que adecuar a algunas situaciones especiales y la propuesta de la ley OLI adhiere esto, que básicamente es, bueno, ya fija características y necesidades especiales a cada fin de cada animalito. Esto es un perro, un gato, un caballo, una vaca, o sea, su fin, si es mascota, si es de producción, para que se pueda cumplir pues un bienestar, que es una salud, espacio, no maltrato, que básicamente es lo que busca, ya erradicar el maltrato de Querétaro. Y esto también se va a dar a partir de la responsabilidad que se le da a ese propietario. No la puede absorber otra persona más que el propietario, que es darle salud, costear todas sus necesidades. Sí. ¿No? Y ahí pues sigue encaminándose a lo que decíamos al principio. No nada más es tener un juguetito en casa, ese perrito que nos mueva la colita cuando llegamos, sino es el tener la atención debida, el tiempo debido, el cuidado debido. Y sí, va de la mano con el veterinario, va de la mano con lo que quieras, pero los principales responsables somos los propietarios. Ahí ya tomando en cuenta esto, Marco, creo que es importante sí crear conciencia en las personas que nos están escuchando, que aunque los niños estén con esa ilusión y las ganas del mundo en su cartita de Santa, en la cartita de Reyes, en la cartita con los tíos, los padrinos, lo que sea, quiero un perrito. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, el primer consejo para esto es no regalar, y lo segundo sería preguntar. Porque sí, lo platicábamos también, el novio para complacer al niño y la promesa de el niño lo voy a cuidar y diario lo voy a limpiar, y sabemos que los responsables vamos a ser otros. No hay prisa por obsequiar un animal. ¿Esto qué quiere decir? Pues todos quisiéramos que estuviera listo para ponerlo en el árbol y tomar la foto. No creo que siempre se pueda cumplir esa expectativa. Yo te sugeriría, bueno, ya platicado, acercarte a lugares formales donde se te van a dar una carta de salud, una edad mínima de 3 meses, quizá esterilizado en los albergues formales, para que adquieras pues realmente un gusto y no un problema. Porque es feo y lo vemos, y créeme que nos duele, aunque lo vemos muy seguido, animales enfermos en víspera de Navidad. Ya deja tú si se comió los huesos del pavo, ¿no? Ya que viene con algo que o puede ser contagioso o puede ser prevenible. Entonces con eso, preguntando y acercándote, ya sea si decides adquirirlo de la manera más formal con un criador responsable o también de adopción, pero sí, o sea, a veces esperamos que todos los perros sean inteligentes, no todas las razas lo son, no todos son border collie, pero tampoco no todos son bulldogs, ¿no? Así como matracas, ¿no? Igual gatos, no todos son un peluche tierno, algunos son más nerviosos, más tímidos, pero no son malos, hay que entender eso, ¿no? Exactamente. Y algo ahorita que mencionabas, el hecho de las adopciones, lo platicábamos también al principio del programa. Yo tengo 2 perritos adoptados, uno de ellos es una maravilla, es un amor, es tranquilísimo y pues, su personalidad es una belleza, pero el otro me ha salido de verdad con un carácter brutal. Llora, hace, deshace, y hemos buscado 1000 alternativas para poder pues darle una buena calidad de vida y también nosotros
sostenerla. Entonces sí son cosas que hay que tomar en cuenta y no sé si en el tema de adopción habría algo que considerar o tener que preguntar o conocer la historia del perro. Bueno, tú sabes que tal vez cuando te acercas a adopción no necesariamente vas a adquirir, todos nos van a preguntar por un bebé, por un cachorrito o un gatito, tal vez vas a adoptar un animalito de 3, 5 años. Tiene un poco de beneficio porque puedes preguntar qué tan adaptado está, pero definitivamente sí también platica en casa de hay mucho ruido, vivo cerca de un taller, hay mucha pirotecnia, que ya no debería, pero bueno. Pero la realidad es que sigue habiendo. Si vamos a tener personas mayores, niños, para elegir una mascota pues con un temperamento más tranquilo, o al revés, soy joven, soy explorador, me encanta el senderismo, necesito que me aguante el ritmo. Un perro, sí, exacto. Claro. Entonces, y también se acercan a nosotros y tenemos alternativas también de comportamiento o también de psicofarmacología para hacer esto más manejable en las temporadas de más pirotecnia, más ruido, más fiesta. Exacto. ¿Cómo saber si algo es comportamental o realmente es algo que le está doliendo o le está pasando al perrito? Bien sencillo. Primero, que coma, beba, orine, defeque de manera habitual. Lo segundo es que exprese su comportamiento normal, tierno, dulce, amoroso, te ve. Y el tercero, pues sería también tu interacción, que se dé sana. Ya si algo de esto, tú notas como que no come, hay ruidos fuertes, se suelta del estómago, no me obedece, creo que hay agresión con su amiguito, es buen consejo, es buena idea acercarte a un veterinario para un consejo. Pero ahí todavía es muy prevenible y muy manejable y realmente sencillo en etapas tempranas, ¿no? Igual no quiero hablar mal de otras razas, pero creo que ya conocemos algunas que son de tipo guardia y protección, o algunas que, bueno, como el pitbull, que sí requiere un dueño que sea, yo creo que también muy bien educado, para que los dos podamos estar en equilibrio. Entonces también ustedes como propietarios, reciben la energía del propietario, de claro, la familia. el mando y ubicar al líder. Y si el líder no está y trabaja todo el día, se va, ¿no? Se sube. Exactamente. ¿Qué opinas de esas mascotas que las tienen pues ya más humanizadas que siendo animalitos? ¿Hasta dónde les estamos perjudicando a ellos como especie el ya no comportarnos con ellos como si fueran mascotas, sino como si fueran nuestros hijos? Fíjate que sonaría como de risa si te hablara de esto hace 10 años, pero ya damos cursos también de tenencia responsable, qué hacer y qué no hacer, tal vez como porque lo comparan como con los niños, pero sí tenemos que llevar ese control, ese mando, esa obediencia con un perro o con un gato, que no va a ser igual. Y entre un perro de diferente raza se hace un traje a la medida. Si no es bueno conferirle características como humanizar a un animal, porque lo trastornas. Entonces, en la etapa más vulnerable de su desarrollo, puedes chocarlo. Que es un ejemplo, el típico, rápido así. Te duermes con tu cachorro toda la vida, los primeros 5 o 6 meses, como si fuera un niño, y luego ya lo sacas al exterior. Y el reclamo con, doctor, ahora chilla, no come, no sé qué hacer. Porque se le confirió algo así. Pero se puede manejar si va a tener vida de interior, que es la que deseamos. Su camita, su tiempo de atención, sus caricias. No es lo mismo acariciar en la cabeza que en la barriga, que en la espalda. Se manda diferente comunicación. Oye, eso está buenísimo. ¿Qué comunicamos en dónde? En la cabeza es control, relajación y control. En la espalda es actívate, sal, despierta, muévete, no vamos a correr. Y en la barriga a algunos no les gusta y se sienten sometidos o dominados y muerden, ¿no? Entonces, no todos. Y hay otros que se relajan, ¿no? Ah, claro. En la pancita hay que conocerlos. Sí, ya llegó el dueño, sí, se sienten cómodos, pero no todos, ¿no? Hay que preguntar. Todas las razas en cuanto a perros tendrían que tener un movimiento, me refiero, salir con ellos de paseo, aunque sean de casa. Depende, idealmente desearíamos que pudieran convivir, olfatear y que sean espacios propios para eso. Porque otro sería cuando ya el perro te invade una propiedad que está destinada para personas, como un parque y juegos para niños. Y ahí es donde, otro ejemplo, ¡ay, qué bonita la foto! Subes al tobogán al perrito y
no, ahí ya no. Estás invadiendo un espacio y tiene que tener respeto. Y ahorita iba eso justo, y respetar a quienes no les agrada del todo tener animales, que obviamente pues vivimos en una sociedad, y si a nuestros vecinos no les agrada, pues tampoco el querer imponer, el que como a mí sí me gusta, pues te aguantas que mi perro esté aquí en tu jardín, pues si es el tuyo no me meto a tu espacio. Sí, porque creo que aquí hay muchas áreas que son casas que comparten tal vez áreas verdes o alberca, pero sí, eso hay que respetarlo. Hay perro pequeño que tal vez, bueno, se te tolera un poquito, pero ya un husky, un pastor alemán por ahí, no te va a gustar, ¿no? Y que luego hay otras razas que aunque sean cachorros, la simple raza es grande y evidentemente pues puede causar daño a los pequeñitos, al jardín, a lo que sea. Sí, hay niños alérgicos que tienen miedo. Digo, también puede ser un adulto, pero no puedes obligar esa convivencia, ¿no? Claro. Son límites sanos, ¿no? De entenderlo, ¿no? Y te lo puedes prevenir. Tú ahorita mencionabas el hecho de tenerlos en casa. ¿Qué es mejor para ellos, no para nosotros? ¿Qué es mejor para ellos? Tenerlos y que lleven su vida en patio, en jardín, en un espacio exterior, claro, con las medidas de precaución, seguridad y demás, o tenerlos dentro de casa. Parcialmente o la mayor parte del tiempo sería en el interior. Y si tienes un perro de talla mediana grande, que esté libre de la lluvia, el sol o la humedad. Con eso puedes estar muy bien. Y obviamente limpiar, para también que pues no haya quejas de que aquí huele a esto, claro, y manejar bien esos desechos, ¿no? ¿En dónde tendríamos que tirar los desechos de los perros? En basura regular. Pero fíjate, ya tenemos también para gato, un ejemplo, ya también tenemos sustratos biodegradables. Entonces, como no ensucia tanto, algunos me han dicho, yo lo deposito en la taza del baño, y del perro pequeño también. O sea, puedes ingeniártelas mucho. Perro grande, si no hay de otra, que también ya hay empresas que se dedican también a recolección de desechos de perros, y puede ser una alternativa para perro de talla grande, ¿no? Exacto. Ay, bueno, pues yo creo que cerramos esta entrevista haciendo conciencia. Por favor, no regalen en esta temporada perritos, gatitos, mascotas. No es el momento, y hay que analizar muchísimas cosas para poder saber si sí somos nosotros los candidatos a tener mascota, porque eso implica una gran responsabilidad. Mi querido Marco, ¿dónde te encontramos? En Facebook, en Instagram, como onca.vet. Ahí es donde estamos más atentos y pueden ver un poquito del contenido que Por favor, me encanta. Claro que sí. 442-784-7051. Exacto, para citas. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por esta información, y sobre todo, jalón de oreja a todos los que están queriendo regalar alguna mascota. No son juguete. Estamos de vuelta. Todos ustedes que nos acompañaron en radio, en televisión y también vía streaming en www.rtq.mx, y por supuesto recordarles que a nosotras nos encuentran en redes sociales, a mi querida Amelia Cove como En Confianza con Amelia, y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube. Que tengan excelente fin de semana. Nos estamos viendo hasta dentro de 15 días, pero el lunes, mi querida Ame, aquí te vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. A disfrutar responsablemente, por favor, el fin de semana. Oigan, he visto muchos accidentes en la calle. Miren, después de un accidente nada es igual. Por favor, manejen con precaución. Si toman, no maneje. Sean pacientes, no avienten el coche. No queremos dar malas noticias. Así es que disfruten muchísimo este fin de semana. Si lo permiten, el próximo lunes aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza. Lindo viernes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.